Y en nuestra sección Desde Cero a la Franquicia, hacemos contacto con Alicia García, CEO de la franquicia Evolution Energy. Alicia, bienvenida a Negocios y Franquicias. Gracias, Gerardo. Feliz de compartir contigo y con tu audiencia. Igualmente, nosotros un placer tenerte acá. Alicia, empecemos por conocer la franquicia Evolution Energy. ¿En qué consiste su concepto de negocio y cuál es su ciudad o país de origen? Evolution Energy es un sitio donde lo que procuramos es el bienestar, pero el bienestar integral. Mente más cuerpo más energía. Hoy en día necesitamos trabajar las tres cosas de manera integral. Entonces Evolution es un sitio donde se trabaja el cuerpo, pero también tenemos que trabajar la mente y tenemos que trabajar el espíritu, y hoy en día, sobre todo cada vez más en los tiempos que estamos viviendo. La ciudad de origen, esto nació en Caracas, en Venezuela, hace casi más de 14 años. ¿Y cómo nace Evolution Energy? ¿Cómo surge la idea y cuál fue su innovación, Alicia? ¿Por qué nace esta iniciativa de Evolution Energy? Evolution Energy nace, yo vengo del mundo de sistemas, yo no vengo del mundo del fitness, yo soy licenciada en computación, trabajé mucho tiempo en una transnacional, me tocó vivir en diferentes países fuera de Venezuela, y en uno de los países que viví fue México. Fue después de entre el 2002 y el 2004, justamente después del paro petrolero. A mí me envían a apoyar las operaciones en la oficina de México, y cerca de allá de la oficina, allá en Polanco, había un sitio que decía Pilates. Y bueno, me llamaba la atención, yo estaba en esa búsqueda de hacer algún tipo de actividad física, y había una clase de prueba, me anoté en la clase de prueba y me encantó. Me enamoré del método. Yo nunca no me gustan los gimnasios, a mí me gusta subir al Ávila, me gustan actividades al aire libre, pero no me gustaba el ambiente del gimnasio. Y realmente empecé a hacer pilates, me encantó el ambiente, me encantó el método, me empecé a dar cuenta que funcionaba, y realmente en ese momento decía, wow, esto sería buenísimo en Venezuela montar un sitio como esto. Yo era en ese momento una apasionada de la computación, y yo me quería en ese momento buscar una socia o un socio, pero para que llevara el negocio. Yo en ese momento no me veía desconectándome de mi pasión, que en ese momento era la tecnología. Se lo planteé a varias personas, varios amigos, amigas, pero en ese momento en Venezuela estábamos como en otro rollo, y cuando yo le decía a la gente pilates, la gente no sabía qué era eso, y bueno, en ese momento nadie se entusiasmó. Lo cierto fue que me dio cáncer de colon, y tuve que en ese momento regresar a Venezuela, pasar por todo el proceso de lo que fue la operación y todo ese tema. Y allí realmente, cuando tú tienes situaciones en la vida que te confrontan, yo siempre digo que tú es inútil lo de la palabra si yo hubiera, ¿no? Si yo hubiera tal cosa, si yo hubiera lo otro. Entonces, allí yo decía, no, yo tenía como que esa vocecita o esa espinita que yo decía, si yo hubiera montado el pilates, si yo hubiera, ¿sabes? Entonces, yo quería en ese momento hacer un cambio en mi vida, y en un almuerzo con el que en ese momento era mi jefe, que yo seguía trabajando en la empresa de tecnología. Él me decía, oye, tenemos que montar un negocio, Alicia. En ese momento trabajábamos para una transnacional, y él le tocaba, en ese momento había que despedir gente, y él estaba como en ese tema, porque era muy duro esa situación. Entonces ella me dice, deberíamos montar un negocio, pero ¿qué negocio montamos? Y yo le dije, Pilates. ¿Cómo? ¿Qué es esto? Total que yo después de que regresamos a la oficina, yo le empecé a mandar información sobre lo que era el Pilates, y un día me dijo, montamos el negocio si tú convences a mi esposa de montar el negocio. Entonces, yo me preparé una presentación en PowerPoint como buena consultora de sistemas, y me fui a su casa y convencí a su esposa y emprendimos el negocio. Entonces realmente Pilates, el negocio Evolution, en ese momento Evolution Pilates, realmente surge como un tema de salud. Entonces para nosotros siempre como que lo tenemos clarísimo. Nosotros hemos innovado muchísimo a lo largo de todos estos años, pero para nosotros siempre es respetando la salud, y esa es nuestra base. Es la propuesta de valor. Ahora pasemos al desarrollo empresarial de Evolution Energy. ¿Cómo fue, cómo lograron ese know-how en el transcurrir de lo que es ya el desarrollo empresarial? Fue súper interesante porque inicialmente nunca nos lo planteamos como franquicia. El negocio, la verdad, arrancó siendo muy exitoso. Arrancamos, me acuerdo, en enero.
y bueno, era con un pendón en aquella época y encartar volantes en lo que eran los kiosquitos, en el periódico en ese momento, se llenó. En un mes el local se llenó. Entonces, los mismos clientes eran los que venían y se me acercaban y me decían, wow, pero yo quiero un negocio como este, yo quisiera montar. Entonces, claro, en esa inquietud fue como que allí lo fuimos caminando. Pasó un año, bueno, como todo emprendedor cuando arranca, ¿no? Al principio, bueno, yo conocía Pilates como cliente, pero otra historia era conocerlo como negocio. Entonces, bueno, yo digo que fue un año duro en el sentido que yo me acuerdo que por un año fue trabajar desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la noche y la recepcionista era yo. Y entonces era interesante porque ese cambio también, a veces cuando la gente viene de trabajar de transnacionales, una cosa de ser alto ejecutivo o una alta ejecutiva en una transnacional y ahora aterriza que eres emprendedor. Y cuando eres emprendedor a uno le toca hacer de todo, porque en las transnacionales tienes toda una estructura que, ¿sabes? Yo me acuerdo que yo me la pasaba viajando y yo lo que hacía era levantar el teléfono y mira, mañana tengo que estar en Puerto Rico. Y bueno, ya todo listo y ya sabes, voy para Puerto Rico. Pero en el emprendimiento, bueno, fue todo entender que eso ya no era así. Pero bueno, al año de toda esta situación, ya yo estaba aburrida. Entonces yo me acuerdo que yo le dije a mi socio, bueno, pero ay, ¿qué más voy a hacer? ¿Sabes? Entonces, en este momento era el boom de los venezolanos en Panamá. Entonces, bueno, una de la esposa, que era el socio allá, también estaba como que llegó allá y ahora qué va a hacer, y ahí decidimos abrir un nuevo Evolution Pilates y el segundo local lo abrimos en Panamá en el año 2007. Después de ese proceso, bueno, empezamos a tener la experiencia de tener una segunda tienda en otro país, ¿sabes? A conocer otro mercado. Pero bueno, seguíamos con ese tema. En algún momento hubo un diplomado de franquicias. Yo hice el diplomado de franquicias y entonces empezó también toda una asesoría para ahora franquiciar. Porque ahora otra vez, ya sabía cómo era un negocio, pero cuando tienes una franquicia ahora es otra visión, ¿sabes? Claro. Otro conocimiento. En ese nivel del juego te exigen otras habilidades. Exacto. Y bueno, así fue pasando. Dice que cuando te haces franquiciante vuelves a arrancar con un emprendimiento ahora dedicado a formar una cadena. Y coméntanos cómo fue ese paso de Evolution Energy en su transformación y expansión en franquicias. Bueno, eso fue interesante, eso fue un reto, porque en ese momento también era el tema de los venezolanos yéndose del país. Entonces había gente que decía, clientes de la primera semana, que eran clientes de la primera semana de Evolution, se estaban yendo del país por diferentes motivos, y ahí arrancamos la franquicia en Logroño, en España. Y después arrancamos la franquicia en Italia, en San Benedetto. Tanto la franquicia de España como la franquicia de Italia son clientes de Evolution de la primera semana. Y bueno, ya eso implica montar otra estructura, porque ahora te das cuenta que tienes que darle también apoyo a la red. Fueron etapas, ¿no? Fueron tiempos interesantes. Hubo un momento en que yo me acuerdo que abríamos un Evolution por semana, era una locura. Pero bueno, fuimos creciendo, fuimos aprendiendo, nos fuimos innovando, dándonos cuenta que teníamos que colocar nuevos servicios, nuevos procesos, tecnología. Ahí ayudaba bastante que nosotros veníamos del mundo de consultoría de sistemas. Entonces, hacer los procesos, los manuales, todo eso, digamos que a nosotros eso se nos facilitaba. Hablamos de Caracas y Panamá como inicio, luego hablamos de Italia, España. Te pregunto, ¿cuántas unidades propias o franquiciadas hoy día se encuentran ya operativas? Mira, hoy en día somos 7 unidades. Esto, bueno, con todo lo que está pasando a nivel mundial, nosotros mismos también hemos tenido que, sobre todo aquí en Venezuela, reinventarnos, ¿no? También el tema, fíjate, si en aquel momento estar en un centro comercial era una bendición, aquí en Venezuela, ¿te acuerdas? En la época de la inseguridad, y estar en centros comerciales era seguro. Claro. De hecho, nosotros fuimos el primero que tuvimos un local de este tipo en centros comerciales. Bueno, pero eso después en el tiempo, bueno, ya no necesariamente significa una ventaja hoy en día, porque los costos son distintos. Entonces, bueno, nos hemos tenido que replantear. Actualmente nosotros mantenemos la sede de la principal, que es la sede de Galería Los Naranjos. Sigue estando el local en la franquicia en Valencia, está aquí en Galería Cebucán, que es España e Italia, y está la de Panamá. Ha sido un tema, bueno, de replantearse. Ahorita nosotros estamos incursionando muchísimo en el tema tecnológico, en toda la plataforma tecnológica, y empezamos a dar
formaciones de pilates también, damos clases de pilates online, que ahorita, por ejemplo, para nosotros ha sido una ventaja ahorita con la pandemia, ¿no? Porque eso ahorita, yo digo que la pandemia también derribó las barreras. Entonces, anteriormente clientes que tuvimos que de repente migraron, ahorita pueden ser nuestros clientes nuevamente, porque ahorita ya no hay barreras, ya no hay la distancia de que, bueno, es que nada más voy a los naranjos. Y fíjate lo que acabas de decir, te iba a preguntar sobre eso, pero ya te me adelantaste. La pandemia del COVID-19, ¿verdad? Que ha hecho que los que evolucionan y vuelven a innovar, se adaptan a la situación, consiguen espacios dentro del mercado, ¿no? Y como dices, pues ya al pasar al tema tecnológico, ya no es necesario que de repente en el caso de ustedes tener una presencia física, sino que a nivel también virtual puede ejercer esos servicios que están prestando ustedes. Y te pregunto entonces, ¿cuáles productos y servicios nos encontramos en Evolution Energy? Actualmente nosotros tenemos las clases de pilates, pero también tenemos clases de fuerza, la resistencia, la flexibilidad, y yo pienso que ha sido parte del aprendizaje. Yo digo que incluso en Venezuela, por ejemplo, desde el año pasado, de lo que nos pasó con el apagón, que implicaba 5 días oscuras y después subir las escaleras y cargar el agua o quedarte encerrada en el metro. O sea, hoy en día el ser humano, y es interesantísimo, estamos transitando hacia una nueva era, y el ser humano tenemos que darnos cuenta que, bueno, que es una nueva realidad y que tenemos que, el cuerpo, la libertad empieza en el cuerpo, la libertad de moverte, la libertad de que tú puedas subir 5, 7, 8 pisos y cargar el agua y lo puedes hacer sin ningún tipo de problema. Entonces, ¿qué pasa con esa fortaleza mental? Y ahorita más con la pandemia, todo lo que nos ha pasado, que necesitamos y que vamos a seguir necesitando y cada vez más. Entonces, tenemos esas clases de E-Power para trabajar fuerza, E-Tone para trabajar tono muscular, E-Flex para trabajar flexibilidad, que se pueden hacer en presencial o en online. Y estamos haciendo la formación de pilates, formación de instructores de pilates. Tenemos también una academia de formación de instructores que está avalada internacionalmente. De hecho, somos los únicos que tenemos ese aval ahorita en Latinoamérica. Formamos instructores de pilates integrales y estamos formando, nosotros llamamos Energy Trainers. Son entrenadores ahorita fíjate que incluso esta innovación, ya estamos hablando de franquicias individuales, ya es la persona que hoy en día se da cuenta que yo puedo dar clases online, o yo puedo dar clases en la casa de una persona o en un parque o en un corporativo, o yo puedo trabajar dentro de un espacio dentro de mi casa y trabajo. O sea, yo pienso que entender que esto en realidad nos está cambiando a todos. Bueno, mira, ahorita capaz qué maravilla que no tienes un local y que tú eres el conocimiento y que tú puedes atender a un cliente que esté en otra parte del mundo. Entonces ahorita estamos impulsando muchísimo las franquicias individuales de los Energy Trainers. Oye, eso está muy bueno, porque no es necesariamente entonces tener toda la estructura de Evolution Energy, sino que yo como instructor desde cualquier espacio, a través de la instrucción de la marca Evolution Energy, puedo también ser un franquiciado, pero ya en la modalidad de instructor, entrenado por Casa Matriz. Eso verdad que está excelente. Sí, correcto. ¿Sabes qué? Pienso que hoy en día esta nueva realidad nos está invitando a darnos cuenta de que hay nuevos modelos de negocio y que mira, a veces incluso a veces uno se imaginaba como emprendedor. Oye, necesito un local, necesito registrar la marca, necesito. Pero la nueva realidad es que probablemente no vas a necesitar tantas cosas, ¿sabes? Y hoy en día, por ejemplo, tú puedes dar clase a una persona en otra parte del mundo y tenemos gente también que se está como reinventando. Que por ejemplo, mira, tengo un caso, una historia de una persona que me decía, ¿por qué quieres hacer la formación? Y ella me decía, mira, yo trabajo en un sitio de muchos abogados, pero yo quiero reinventarme y yo pienso quiero cambiar mi estilo de vida y para mí este es el primer paso para cambiar mi estilo de vida. Wow, y bueno, tenía mucho miedo porque bueno, esos cambios a veces asustan, a todos nos asustan. Claro. Y bueno, ahorita con el tema de la pandemia, tiene un grupo, está dando clases online y entonces ella sigue trabajando parcialmente con la otra empresa, pero ahorita ya tiene clientes. Entonces significa que cada quien lo va a ir manejando como quiera, o me quiero dedicar 100% de mi día a esto,
o yo quiero dedicarle a esto. Tenemos, por ejemplo, un caso de una odontóloga también que hizo toda la formación y entonces ella sigue con la odontología, pero también da clases en algunos lugares o también tiene clases por su cuenta. Entonces, eso es, hay que ver siempre los regalos, encontrar siempre los regalos en cada situación. Y yo sé que a veces es durísimo, porque a mí misma me pasa, o sea, wow, evidentemente uno tiene dolor porque uno dice, Dios mío, todo lo que hemos construido, pero bueno, siempre hay que darse cuenta que hay maneras de reinventarse y de encontrar cuáles son las oportunidades y cuáles son los regalos. No, increíble que esa parte de Evolution Energy, en cuanto al perfil del franquiciado, pienso yo que lo más importante es que tenga ese gusto por el ejercicio, pues por la salud, y no requiere un perfil tan específico. Me estaba hablando que una odontóloga en sus datos libres utiliza la metodología para ejercer su otro proyecto, y eso igualmente puede ser para amas de casa, puede ser para cualquier profesional que tenga ese gusto por la salud y pueda ser un franquiciado de Evolution Energy. Alicia, ¿cómo visionan ese presente futuro? ¿Hay metas de mayor expansión de su red de franquicias? Sí, estamos trabajando para ampliar la red de los Energy Trainers. Y bueno, sí, la verdad que pensamos que vienen tiempos maravillosos, sentimos que estamos pasando ya la parte más compleja y nosotros hemos trabajado todo este tiempo para desarrollar toda una plataforma tecnológica, los procesos, los sistemas, y si la gente está dispuesta, nosotros estamos dispuestos a la gente a ayudarlos en esa transformación. No, y la salud no tiene fronteras. Exactamente. Para quienes deseen invertir en una unidad franquicia de Evolution Energy, ¿qué ofrece Casa Matriz y dónde y cómo podemos contactarlos a ustedes? Nosotros ofrecemos todo el know-how que hemos construido en 14 años, toda la plataforma tecnológica que hemos desarrollado. Tenemos una plataforma tecnológica propia, tenemos la tecnología para hacer esto y nos pueden conseguir en @evolutionenergypiso, que es nuestro Instagram, o en info@evolutionenergyestudios.com, estudios en inglés, sin la E. Con S, exactamente. Para finalizar esta excelente entrevista con Alicia García, vamos a pedirle 3 tips. Uno para innovar un negocio, otro para desarrollarlo y uno para expandirlo vía franquicia, ya que Evolution Energy pasó por esas 3 etapas. ¿Qué le recomiendas al público que te está escuchando? Esos 3 tips. Mira, que nos puedes dar. Para innovar siempre hay que pensar fuera de la caja, encontrar siempre maneras distintas, hablar con otras personas y yo siempre me encanta la analogía de mirar el elefante desde diferentes ángulos, porque a veces lo estoy viendo y creo que es la trompa, pero de repente son las patas o de repente es la cola. Entonces hay que pensar siempre fuera de la caja. Para desarrollarlo, entender que si vemos la naturaleza, tú colocas una semilla y al otro día no tienes una mata de mango. Todas las cosas requieren un tiempo y a veces el tema perdemos la visión pensando en la inmediatez, que a veces pensamos que porque nos llega todo rápido es así. Y no es, y a veces uno se frustra. Yo también antes al principio me frustraba y decía, wow, pero ¿por qué lo hago tan mal? Y no es que lo haces mal, es que simplemente yo no pongo una semilla y a lo que de la semana para ver ya dio mango, y a la semana ya dio mango. No, eso toma todo un tiempo. Pero básicamente yo pienso que muchas veces la gente se desespera y tira la toalla. Y hay que entender que igual cuando pones la semilla hay maleza que tienes que quitar, tienes que regarlo, tienes que dar. Eso es un tiempo y eso es un tema de constancia. No hay nada en la vida que no puedas lograr con constancia. Y para expandirlo, mira, lo vamos a expandir, lo vamos a lograr uniéndonos todos. La nueva era en lo que vamos, solo no podemos. Entonces hay que hacerlo en equipo. Esto es un juego de hacerlo en equipo y así lo vamos a lograr. Excelente, todos esos 3 tips. Vamos a tomarlos en cuenta. Vamos a repetir vías de contacto, redes sociales. @evolutionenergypiso, info@evolutionenergyestudios.com y el teléfono puede ser también, si alguien quiere WhatsApp, 58, que es el código del país, 414-466-4769. Bueno, Alicia, encantado de haberte tenido acá en el programa. Fue una rica experiencia que nos hayas contado toda esa estructura de lo que significa Evolution Energy. Desde negocios y franquicias auguramos y te deseamos todo el éxito y que esa expansión siga por todo el país, por todo Venezuela y que se siga expandiendo en el mundo, porque como te dije, la salud no tiene fronteras.
Gracias, Gerardo, por la oportunidad. La verdad que riquísimo compartir contigo. Y bueno, nada, invitar a la gente a que vienen tiempos retadores, pero sabemos que además va a depender de cada uno de nosotros y vamos a tener todos seguro las posibilidades de verlo. Gracias. Gracias a ti. Y bueno, negocios y franquicias, una ventana para Evolution Energy, siempre a la orden.